Bien, 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 bien. Escuchábamos a Afonso con su disco Día del Trabajador. Estoy dando la entrada, como ustedes ven en el cartel, a Julián Fava. Mientras tanto, bueno, ya hablaremos con Fonso. ¿Les gustó el disco? Cuéntenme ahí en el chat si les gustó. Tiene muy buenas letras, Fonso, muy buenas letras. Voy a poner un sonido de fondo, ¿no? Para Fava y para mí. Algo que suene a bebida. Mira, escucha, escucha, escucha. Escucha lo que es esto. Ya está Faba, ya está acá con nosotros. Faba, buenos días, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Tomás? ¿Cómo está? Bien, ¿por qué? Vos sabés que desde el último fin de semana me encuentro con que muchas personas nos hemos cortado el pelo. Ya sé que vos no sos psicólogo, pero hay algo, ¿eh? Hay algo de verdad para mí. Porque mucha gente que veo, digo, qué raro. ¿Por qué aprovechamos todos el fin de semana de elecciones para cortarnos el pelo? ¿Por qué hicimos eso? Era antes de la elección igual, ¿eh? Perdón, digo, era después de la elección. ¿El corte? El corte, Bueno, sí, 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 está sí. bien, para estar a Los tono. que somos cabuleros, tendríamos que haber esperado. Claro. O para estar a tono, no, pará. También para estar a tono con lo que se viene, no está mal un recorte. No está mal un recorte. El Lo mío era demasiado desprolijo para la época que se viene. No, pero claro, digo, pero además el recorte que van a hacer ellos también lo podemos ejecutar nosotros con lo poco que tenemos. Con lo poco que nos queda, con lo poco que podemos recortar, absolutamente. Acá, bueno, mira, Fernita, y está buenísimo. Primero, gracias a todos los que estuvieron escuchando el programa a lo largo de toda la mañana. Ahora, en este momento, arranca la columna de filosofía. Para los que por ahí nunca lo escucharon o no saben, vamos por otro lado, se acaban los títulos, aunque, bueno, abordamos por ahí un poco la actualidad, pero desde la filosofía. Julián Fava es filósofo, Julián.fava en redes sociales. Búsquenlo, da cursos, tiene otros programas de radio en los que también comenta o divulga la filosofía, así que no es solo acá que lo van a encontrar. Síganlo en las redes sociales, Julián.fava, y además es uno de los filósofos para mí más interesantes de esta época. Sobre todo porque no hay muchos. No, mentira. La peor presentación del mundo. No. No, digo porque cada vez que te escucho sí noto como una explicación más profunda que para mí es necesaria, sobre todo cuando uno quiere meterse en la filosofía. Ya sé que a veces a uno lo tapa el agua en esa búsqueda de profundidad, porque a mí me pasa. A veces no entiendo, me pierdo en lo que quieren decir. Es complicado, no es tan fácil. Pero prefiero tratar de ir a fondo con algunas cosas y no tratar de simplificarlo todo para que porque... Bueno, son dos caminos diferentes, no importa. Sí, Esto es son una dos lectura. caminos diferentes. Esto Me hace es. acordar, para mí, no, Sí. obviamente es incomparable, es como compararse con Diego, o sea, algo incomparable de quien hemos hablado en este programa, o con Messi. Sí. Pero el más grande en ese sentido es Borges. Para mí, Borges no solo es el más grande escritor de la historia, es el tipo que supo captar los grandes problemas de la filosofía como nadie. Y uno va a cuentos de Borges y lo van a acompañar toda la vida esos cuentos de Borges, porque hay discusiones entre los humianos que hablábamos la vez pasada, o los anti-humianos, o los platónicos y los aristotélicos, Sí. o cuestiones de la filosofía medieval que están en un cuento de Borges y captó la esencia del problema filosófico. Aparece en un cuento sobre, pongamos por caso, Funes, el memorioso, ¿no? Un tipo que se cayó del caballo, Sí. ¿no? Y no podía o mejor dicho, contar un día de la vida, le llevaba un día de la vida porque no podía detenerse a pensar, porque solo había impresiones para seguir con Hume, ¿no? Uh-huh. Y Borges, como decía Dolina, lejos de oscurecer las aguas son absolutamente cristalinas en Borges, pero tienen mucha profundidad. Entonces digo, hay tantas capas de lectura con Sí. tanta profundidad, pero son muy cristalinas esas aguas. Me parece que a mí ese es el ejemplo a seguir por lejos, A ¿no? Borges, sí, lo que pasa es que a Borges para mí le han hecho mucha mala prensa con que es muy difícil de leer y yo sinceramente le tuve Absolutamente. mucho miedo durante mucho tiempo hasta que cuando me encontré con sus libros, no es que me encontré, sí, creo que el libro de Arena lo compré porque estaba a muy buen precio en un lugar, no me acuerdo. Lo cierto es que caí en el libro y dije, esto no solo no me parece de difícil lectura, sino que siento que me está engañando, siento que me seduce con malas herramientas, herramientas muy desleales, que es que yo lo leí y decía, no me pareció tan difícil. Entonces lo volveré a leer. Porque digo, acá hay algo que yo. Y cuando lo vuelvo a leer, digo, ahora me parece más difícil que la primera vez que lo leí. O sea, como que Claro. es rarísimo el efecto que tuvo en mí. Acá Fernita dice, vos tan Borges, yo tan Cortázar. Hay un problema con Borges, que es una cuestión, hasta te diría, ideológica. Eso también es real. Pero también hay que reconocerle a Borges que dentro de su ideología
es el que mejor levantó esas banderas de su costado gorila, entre comillas. Pero Sí, no tiene mucho sentido correrlo con eso a Borges, porque me parece que lo que trascendió de él, como bien decía Faba, es que ha logrado llevar temas filosóficos hasta lugares donde la filosofía probablemente no hubiese llegado. claro. Pero la sensación, y como para no seguir con esto, pero por lo menos por mi parte, yo siempre tuve la sensación, con todas las cosas que leí de Borges, que el único gran problema filosófico que plantea Borges, a diferencia de lo que vos decías recién, pero bueno, evidentemente yo me he equivocado, para mí el único problema filosófico que plantea Borges siempre, en todo lo que escribe, es el tiempo. Como que Borges Bueno. tiene un problema Bueno, con para. Te voy a hacer el gran Fantino yo. Sí, 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 sí. Para, Vos me estás diciendo. Para. Sí. Para. Acabas de decir, para. Decís que el único problema filosófico que plantea Borges es el tiempo. Bueno, te voy a robar esa frase. Porque es lo más grande que escuché decir sobre Borges. Yo siempre digo que para medir a un filósofo hay que medirlo por su reflexión acerca del tiempo. Si un filósofo pensó el tiempo, puede entrar a la categoría de filósofos de la historia de la filosofía. Si Borges, en toda su obra, lo que planteó es el tiempo, bueno, Borges tiene Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, te hace la lista de filósofos, Borges. Yo tengo la sensación, si esto es muy personal igual, Sí. yo te lo digo pero absolutamente. todas las cosas que leí de Borges, siempre tuve la sensación de que en el fondo él me estaba diciendo, el tiempo es un problemón, hermano. Pero por ahí sin nombrarlo incluso, pero diciéndome como, Claro. vos te das cuenta que todo esto que yo estoy diciendo, todo esto es consecuencia o no sé, una herramienta más del tiempo o un Sí. momento más, pero como que todo el tiempo su problema grande para mí es con el tiempo. Ahora, todo esto, igual Borges es un tema para que hablemos otro día, si querés, porque No, es un tema a para mí me parece dedicarle varios espectacular. encuentros. Lo último, mencionaste el libro de arena, y ahí hay uno de los pocos cuentos de amor de Borges, que es Úlrica. Y allí dice una frase, me acuerdo de memoria, dice: estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya está. Con eso cerramos. Borges. Perdón, soy muy fanático. A mí ¿sabes qué me parece? Lo más destacable es que primero la frase es espectacular. Pero eso en Messenger hubiese sido mucho mejor que las frases que poníamos de la renga. Pero, viste, que le poníamos frases a alguien para que cuando se conectara viera que le estábamos dedicando. Sí. Lo que me pasa con Borges es que yo lo que más destaco también es que se rinden todos. Los más peronistas. O sea, hay un problema que es que con Borges no podés no rendirte. Acá alguien pregunta, ¿Borges fue el primer gorila? No, el primero no, pero fue seguro el mejor. O sea, de ahí yo no Desde luego fue seguro el mejor. Sí, el primero no. Borges tiene una anécdota muy buena que contaba mucho Tom Lupo, que era que, yo no sé si es cierto, pero Tom Lupo la contaba y yo, cada vez que la contaba muchas veces, y yo cada vez que la contaba decía, no puede ser tan bueno esto. Que en un momento, ya ciego él, estaba por cruzar una avenida y un joven se le acerca y le dice, lo ayudo, maestro. Entonces le dice, por favor. Empiezan a cruzar y el pibe, que era peronista, piensa en el medio de la avenida en soltarle el brazo y dejarlo ahí. Y seguir caminando. Por esto de que era gorila. Claro. Entonces, cuando termina, decide, abandona esa idea y termina de cruzarlo. Y cuando terminan de cruzarlo, le dice el pibe, maestro, yo soy peronista y pensé en un momento en abandonarlo. Y Borges le dice, no se preocupe, joven, yo también soy ciego. Sí. Es fantástico. La ironía, el nivel de ironía me parece tan espectacular, boludo. Sí. Tan brutal, hijo de puta. ¿Por qué no venía de este lado? Bueno, Claro. Mi madre lo tuvo de docente a Borges. Impresionante. Sí. Mi hija lo tuvo de docente a Borges. Impresionante, Le he preguntado, gracias. hemos tenido almuerzos en los que solo hablábamos de esas clases. Lo que pasa Claro. es que, claro, mi vieja lo recuerda en el rol de un docente que era, no sé si estricto, pero un tipo, digamos, distante, que solo se ceñía a los contenidos de la materia y que obviamente era Claro. todo en inglés. Les daba la clase Claro. completamente en inglés. Un hijo de puta, porque mi vieja me decía, no decía una sola palabra en castellano. O sea, no es que entraba y saludaba en castellano. No. Él Nada. entraba, hablaba en inglés, se iba en inglés y se van todos a cagar. Claro. Hay una anécdota de Jagger y Borges, sí. Otro día hablaremos de Sí. Borges porque me parece un temazo para hablar también. Sí. Hay muchos libros. Hay dos. Hay uno de un amigo, quiero recomendar, de Sí. Ricardo Gutiérrez, Borges y la filosofía. Ajá. Un gran libro. Sí. Borges y la filosofía.
Y después está el de Diego Tatián, Ujú. que si me acordara el nombre sería mucho mejor, que es otro gran amigo, gran filósofo cordobés, y no recuerdo el nombre, pero la próxima vez se los voy a decir. Bien. Eh, Acá me preguntan, ¿clases de qué toma? ¿Eran clases clases de Literatura gorilismo? inglesa. No, clases de literatura inglesa, claro. Lo que pasa es que además a Borges hay cierto público o cierta gente que lo cuestiona porque lo tratan o lo tildan de ladrón, como de ideas. Yo no Sí, comparto esto, pero entiendo que, bueno, mucho de esto tiene que ver con su fanatismo y su admiración por sí. la literatura de algunos artistas puntualmente, de algunos escritores. Sí, y por la filosofía también, porque Claro, hay textos casi copiados del Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, por sí. ejemplo, pero metidos en el medio de un cuento, Claro, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. léete el Tratado de la Naturaleza Humana y después meter en un cuento que si salga como Borges, bueno, sos un genio, qué sé yo. Claro, claro, bueno, sí, el arte tiene mucho de eso, de Claro, combinar elementos también, digamos. claro, No es como esos casos de biografías en las que se roban 3 capítulos textuales. Eso es otra historia. claro, Eh, claro. bueno, se están cagando de risa acá con la charla. Pas- Bien, aguante Pasiones Borges. borgianas. Sí, pasiones borgianas. No, pero es que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer porque me Sí, interesa lo también tenemos que mucho. hacer. Vos querías hablar de algo que se llama la servidumbre voluntaria. Yo no tengo ni idea de qué se trata. Todo lo que hago Es es un... involuntario. En primer lugar, es una paradoja el título, ¿no? Claro. Porque si uno piensa en la servidumbre voluntaria y uno va a la definición de servidumbre en el diccionario, dice sujeción grave u obligación inexcusable de hacer algo. Es decir, a primera vista puede pensarse que la servidumbre implica la no libertad. Entonces, si Un uno esclavo. un esclavo, Ujú. exacto, si uno servilmente decide, voluntariamente digo, decide la servidumbre, estaría decidiendo libremente no ser libre, ¿no? Es decir, hay una contradicción en los términos, aunque uno podría decir en apariencia. Y esto lo traje por varios motivos, pero fundamentalmente por lo que pasó el último fin de semana. Y es un texto que apareció por primera vez en 1574, ¿no? El texto se llama El La texto. servidumbre voluntaria. Se llama El Ah, discurso de la servidumbre voluntaria, o también apareció con el título Contra uno. En Ricardo se lo conoce como la servidumbre voluntaria o el discurso de la servidumbre voluntaria, y fue escrito por un francés, Etienne de la Boétie. La Boétie se escribe, la Boétie con B larga, la Boétie. Etienne de la Boétie. Cuando tenía aproximadamente 18 años este joven, ¿no? Y es lo único que escribió uy, este boludo, me pibe, encantan esas historias ¿no? que decís, uy, esas cosas a mí me fascinan. Esto es como, es un caso como el de Andrés Caicedo, a pesar de que, bueno, no importa, pero me encantan esos autores jóvenes que de golpe llegan rápidamente a un techo del que ellos mismos creen que ya no hay, allá arriba no hay más nada, ya no se puede La construir ahí arriba. historia de Etienne de la Boétie. Sí. Había nacido en 1530 en el sudoeste de Francia, en la región de Aquitania. Iba a vivir solo 33 años. Y entre los 18 y los 20, se calcula, escribió este maravilloso texto que iba a quedar en la historia de la filosofía, que iba a ser publicado luego de su muerte. 11 años después, en 1574, iba a ser publicado por Michel de Montaigne, si la Ujú, memoria no me falla, ujú. otro gran filósofo. Y lo que o un filósofo, digamos, con las letras, ¿no? Porque Etienne de la Boétie solo escribió esto, que se conozca, ¿no? Y vivió además 33 años, ¿no? Nada. Y en este discurso nos habla Etienne de la Boétie sobre o describe la caída de la libertad en la servidumbre. Esto es muy interesante porque mientras lo preparaba, pensaba que tendríamos que hablar acerca de qué es la libertad, pregunta filosófica, si las hay, Pero ¿no? eso nos va a llevar Más, 16 horas, ¿o no? nos va a llevar 16 horas, Por lo absolutamente, ¿no? menos, solo para Por lo presentar el menos, tema. claro. O, en primer lugar, si la libertad tiene que ver con lo que uno decide, pongamos muchas comillas, libremente, fuera de todo tipo de determinación externa, o si por el contrario, ser libre es cumplir con ciertas normas, cumplir con ciertas reglas. Pero lo dejo entre paréntesis, digamos, ¿cuándo uno es libre? ¿Cuándo se humaniza uno?
o termina de humanizarse? Cuando hace lo que quiere, más allá de cualquier límite, o por el contrario, cuando cumple con una ley establecida socialmente. Esto es algo muy interesante, ¿no? Cuando somos efectivamente libres. Pero voy a dejar entre paréntesis para Pero otro ahí podcast. la respuesta no sería siempre, bueno, quizás lo querés responder después, pero la Sí, respuesta no no, sería, sí, sí. digo, siempre, no, cuando uno hace lo que quiere. No, Ok. no, Porque, en una no, pero sociedad no. porque responder Claro, responder a los límites, yo entiendo igual lo que decís, porque ahí también entra lo de, bueno, tu libertad termina donde empieza la del claro. otro, pero, eh, pero la libertad es como que no tiene horizontes tan claros. Es como un campo No tiene abierto. horizonte. Exactamente, no tiene horizontes tan claros, pero No digo que esté eh, bueno, ¿eh? utilizar, claro, no, claro, utilizar la libertad de uno de un modo, por así decirlo, indiscriminado, quizás sería autoproducente o autodestructivo, Sí, ¿no? coincido. No, Si no, coincido, voy con coincido. mi libertad y el otro Mm, llega y yo le digo, bueno, dame esto que es tuyo, sí. que este era tuyo, ahora es mío, y lo tomo, y viene el otro y me lo quita por la fuerza, y eso deriva en algo así como un enfrentamiento o una guerra civil, Solari ¿no? dice, para mí el blues de la libertad, que es la mejor definición que escuché en mi vida de la libertad, dice, la libertad de fiebre es oración, fastidio y buena suerte. Y siempre ese fastidio, yo lo pensé como en esto, en el fastidio de, tengo que llegar hasta acá, no puedo pasar más allá. Claro, no puedo Eh, pasar más. y además lo de la Más fiebre, aún, sí, claro, y más aún, ¿por qué hay algo así como un poder judicial con todas sus ramificaciones que precisamente lo que hacen es paradójicamente obligar a alguien a ser libre? Porque hay algo así como el Estado que tiene el monopolio legítimo de la coerción y es decir, el monopolio legítimo de garantizar el orden. ¿Para qué garantiza el orden? Efectivamente, para que haya paz. Entonces, cuando alguien viola la ley, si eso funciona bien, lo obliga, cuando lo encarcela paradójicamente a esa persona, la obliga a ser libre. Esto es una paradoja del funcionamiento político social de la modernidad. vos Es querés decir decir, que las leyes no están justamente para meterte en cana, sino que por el contrario, se ponen esas restricciones para que vos sepas que si cometés esas restricciones, perdés tu libertad. claro, O sea, si cometés esos delitos, exactamente, perdés tu libertad. O sea, te están... perdés tu libertad, pero claro, paradójicamente ahí vas a estar cumpliendo con la ley. Paradójicamente, perfecto, te estarán perfecto. obligando a ser Vos libre. para ser libre vas a tener que cumplir con la ley. Es decir, Exacto, no serías tan libre como... Está perfecto. Ahí claro, entendí más por dónde ibas. Está buenísimo, está claro. perfecto. Sí, 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 No, perfecto. pero lo vamos a hablar porque eso es un razonamiento paradójico también Sí, del es medio funcionamiento, confuso, claro, porque sí, sí, confuso sí, 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 sí. del funcionamiento de la Sí. sociedad Es un poco. contemporánea. Me hace acordar algo que una vez ¿No? leí, que igual no sé si aplica, pero una vez, y me obsesionó esa idea, escuché a Deleuze hablar sobre los territorios. Entonces él planteaba que faltaba una palabra para decir, o sea, para avisar el momento en el que vos salís de un territorio, porque en realidad cuando vos salís de un territorio, automáticamente estás entrando en otro territorio, como algo medio paradójico también ahí. O sea, vos salís de un Claro, lugar, pero no podés evitar entrar a otro. Nada que ver igual, me estoy yendo al carajo, pero ahora claro. volvemos. Pero él inventaba Bien, el término de sí, desterritorialización, una cosa así, como... exacto. Y me parecía espectacular porque decía, claro, hay falta una palabra, hay una palabra que no conecta, o sea, que no resume esta idea. Un poco lo que vos estás planteando, nada que ver, insisto, pero tiene algo que en el espíritu, es como complejo, porque vos, para ser libre, tenés que cumplir con normas o con Exacto. reglas. Claro, Que eso sería lo primero que uno dice, bueno, eso no es la libertad. Si tengo que cumplir con algo que exacto. yo no elegí. Perfecto. Claro. Qué vuelta, Así Pablo. es, Sí. absolutamente. Bien. Bien. Y aquí la Guatí dice, describe precisamente, o se pregunta, lo que trata de entender y de explicar en este breve, más profundo estudio, es, y lo cito a él, ¿cómo puede ser que tantos hombres, dice, esto lo dice en 1546, 48, porque en esos años lo escribió, a decir en el siglo XVI. ¿Cómo puede ser que tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones soportan a veces a un solo tirano que no tiene más poder que el que le dan, que no tiene más poder para causar perjuicios que el que se quiera soportar, que no tendría a hacer mal alguno de no ser que se prefiriera sufrir a contradecirlo? Es realmente sorprendente, sin embargo, tan común que deberíamos más bien deplorarlo que sorprendernos.
Y dice a continuación, ver 1.000.000 de hombres servir miserablemente, teniendo la cabeza bajo el yugo, no porque se vean obligados a una fuerza mayor, sino por el contrario, porque están encantados y embrujados por el nombre de uno solo, de una persona, al que no deberían ni temer, puesto que está solo, ni amar las cualidades, puesto que se muestra inhumano y salvaje para con ellos. Es decir, ¿cómo puede ser que elijamos voluntariamente la servidumbre? ¿Cómo puede ser que elijamos voluntariamente aquello que nos va a hacer mal? ¿No? Lo paradójico y absurdo aquí es el pasaje de la libertad a la servidumbre. Es decir, ¿cómo podemos, siendo libres, renunciar a esa naturaleza? ¿Cómo la servidumbre se empieza a configurar como una suerte de voluntario olvido de ser libre? Y aquí hay algo muy interesante. Dice Lawati, el pueblo es capaz de odiar la dominación y combatirla, tanto como de consentir su establecimiento. Y precisamente en esta articulación entre el deseo de sublevación y la voluntad de servir es que me quería detener. Porque detrás de la idea precisamente de libertad hay una fuerza que tiene que ver con la sublevación, ¿no? Si uno efectivamente dice que quiere ser libre, es porque quiere de algún modo sublevarse frente a algo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que está diciendo Lawati es que nos sometemos servilmente. Y aquí me quería detener. ¿Por qué? Porque efectivamente Lawati está hablando en el siglo XVI, en un momento en el que muchos pueblos, muchas comunidades empezaban a configurarse en Europa como estados-nación. Es decir, cuando se empezaba a romper en el Renacimiento un orden establecido durante siglos que había sido el orden medieval, ¿no? Y en una época en la que todavía existía la esclavitud legal, ¿no? Es decir, que la esclavitud era legal, por eso lo detectaste bien al comienzo, Toma, cuando dijiste, bueno, la servidumbre voluntaria sería así como elegir ser esclavos. Bueno, sí, precisamente sería algo así como elegir ser esclavos. Hoy la esclavitud en los países occidentales está abolida formalmente, ¿no? Después uno podría hablar de múltiples formas de esclavitud, ¿no? Hay un chiste de Marx, hay un chiste de Groucho Marx que dice, la esclavitud no se abolió, se cambió por 8 horas diarias. Claro. Es espectacular. Por 8 horas diarias, Sí. por trabajo precario, Claro. por teletrabajo, Sí, diríamos hoy, sí. ¿no? Es decir, Sí, total. formas en las que vos ni siquiera ya cambiás de ambiente entre el ocio y el trabajo. Estás en tu casa, ¿no? Sí. Esa es una de las formas, Sí, ¿no? sí, del sí, siglo sí, XXI de esclavitud. Es una, ¿no? es una esclavitud muy silenciosa, o sea, es muy... Claro. es muy casi... capilar. Sí, muy... es ¿no? total, es imperceptible. Capilar, es imperceptible. Sí, sí. ¿No? Y insisto, porque comes, te conectás en la compu, o comes trabajando en la compu y te tirás a dormir un rato, haces todo en el mismo ambiente. Total. Como por caso que vivís en un buen ambiente. Total, ¿no? sí, sí. Haces todo en el mismo ambiente. ¿No? Y efectivamente aquí el enigma de la servidumbre tiene que ver con algo interesante. ¿Por qué elegimos algunas formas que tienen que ver precisamente con venerar a una figura, ¿no? Esa figura, Etienne de la Guatilla pone el nombre de uno. ¿Por qué elegimos venerar a una persona o elegir voluntariamente la esclavitud de una persona? Y dice Etienne de la Guatilla en este bello y breve discurso que el enigma de la servidumbre se resuelve en tanto es una servidumbre voluntaria, es decir, se obedece, uno podría decir, porque se desea la servidumbre. Y este deseo no es más que la derivación de otro deseo más profundo, el deseo de la tiranía, el deseo de mandar. Ya que el tirano, uno puede decir, no está solo, sino que se sostiene por 4 o 5 cómplices que a su vez se sostienen por 100 cada uno, y esos 100 por 1000 cada uno, constituyendo una cadena ininterrumpida. Es decir, el secreto de la tiranía, uno podría decir,
recorre secretamente todo el espacio social, haciendo de la tiranía una servidumbre casi deseada. Es decir, el secreto de la tiranía se revela no tanto por una voluntad que se impone de afuera coercitivamente o que se opone a través, hoy podríamos decir, que ya lo decía Etienne de la Boétie, de múltiples engaños. Uno podría decir a partir de las redes sociales, a partir de los medios hegemónicos tradicionales, a partir de distintas formas de construcción de un discurso. Pongo por caso hoy un discurso que tiene que ver con construir la idea de que hay una minoría llamada casta y que solidaria a esa minoría son otras minorías que tienen que ver con los derechos de género, que tienen que ver con las minorías que tradicionalmente fueron excluidas, que tienen que ver con los trabajadores asalariados que tienen vacaciones y aguinaldo. Es decir, hoy recorre la sociedad cierta idea, ¿no?, de que hay... Todos esos derechos van dentro de la casta, digamos. Dentro de la casta. Que no son derechos para todos, sino más bien Exacto. Beneficios de la casta. Beneficios de la casta. Okay, y ahí, efectivamente, ¿qué está diciendo Etienne de la Boétie? Bueno, que hay precisamente en el deseo de la tiranía, lo que recorre secretamente el espacio social, es precisamente el deseo de mandar. Algo así como espejarse en aquellos que mandan, ¿no? Y algo así como la tiranía sería un lugar aspiracional. Okay. Yo me reconozco en aquel que es tirano, en aquel que precisamente ejerce, y lo ejerce de un modo salvaje, lo ejerce casi de un modo violento. Podría decir, violento, absolutamente. Me espejo allí, y en ese espejo de la tiranía me reconozco yo también como un tirano. Es un poco, esto no sé si sirve el ejemplo, pero a mí siempre me pasó eso desde pibe, cuando se hablaba de, se miraba, sobre todo antes, bueno, ahora también pasa, pero en una época estaba muy instalado el hecho de querer ser como Estados Unidos, ¿viste? Había como una cosa de que queríamos, o sea, había, no sé, todo, yo tengo el recuerdo, quizás me equivoco, pero como de que todos en los medios de comunicación hablaban de lo que era ser como Estados Unidos, que mirá lo que hacen en Estados Unidos. Y yo en un momento pensaba, está todo bien. O sea, yo no conocía, nunca fui a Estados Unidos, pero la sensación que tenía yo era, pero ponele que vos vas a llegar a ser una potencia. Ahora, el precio que pagarías para ser una potencia, como Estados Unidos, sería, por ejemplo, destruir a otros países. Vamos a suponer que a mí me dijeran, bueno, ok, Argentina va a ser una potencia mundial. A cambio, durante los próximos 10 años... Tiene el armamento, tranquilo, no va a perder las guerras, van a hacer toda la guerra fuera de tu país, o sea, tranquilo, vos tranquilo con eso. No te preocupes por eso, ahí tenés el partido ganado, no te angusties. Ahora, el precio que vas a pagar para que tu país sea la potencia es que vas a tener que destruir 5 países. No importa, Bolivia, Perú, qué sé yo, no importa. Sí. Y yo no sé si quiero eso, o sea, a mí no sé si me interesa. Claro. Había como una cosa, esto que vos decís, porque mientras te escuchaba decía, claro, en un momento esto era para mí hasta colectivo, no era tan individual. Era, yo quiero ser Estados Unidos, entonces me veo reflejado con Estados Unidos, entonces culturalmente actúo como Estados Unidos, pero bueno, acá por supuesto no tenía las herramientas para actuar así, no podés conquistar países porque no tenés ni las herramientas, aunque quisieras, digamos. Claro. Pero la sensación era esa, como yo no sé si quiero vivir en un país que es una potencia a raíz de exprimirle o apretarle los huevos a todos los otros. Perdón la expresión, pero... No, y además siempre hay una idea que tienen ahí que sostiene las invasiones yanquis a los países del Medio Oriente o la intervención yanqui y la ayuda que han prestado los Estados Unidos a las dictaduras de Latinoamérica, que es la idea de libertad. Son países que no son libres. Entonces tenemos que invadir ese país porque ese país no es libre. Digo, la idea de libertad enmascarando que efectivamente le interesa el petróleo, le interesan los recursos naturales de Afganistán, pongamos por caso el país que fuere. Totalmente. ¿No? Es un país que no es libre, que no ha llegado a la edad de la razón para poder realizar la libertad plenamente. Entonces, paradójicamente, lo invaden, lo destruyen, colocan un gobierno afín y ahí entonces sí son libres. Ahora son libres. Ahora son libres. Es tal cual. Esa idea es muy potente. Después, sí, perdón, no. Que otro tema que pensaba mientras te escuchaba, me hiciste acordar mucho de un texto de Woody Allen. Igual es por ahí más para hablar. Bueno, sí tiene mucho que ver con la columna de hoy, pero también es por ahí para pensar en qué entendemos por libertad. Hay un texto muy bueno de Woody Allen, por supuesto muy irónico, muy ácido, de un esclavo al que le dicen, bueno, ha llegado tu día.
conseguirás la libertad luego de que cumplas con estas 2 o 3 cosas que necesitamos que hagas, ¿no? Entonces, el tipo, en parte de esas cosas que tenía que cumplir, creo que era una suerte de travesía. Tenía que llegar hasta un lugar, llevar una carta hasta un lugar, qué sé yo, bla, bla. En el camino en el que va haciendo eso, el tipo se empieza a dar cuenta de que la libertad no es lo que él imaginaba siendo esclavo. Quiero decir, obviamente la esclavitud es un gran problema para él, pero Claro, lo que el tipo empieza a descubrir es que, claro, en esa libertad va a tener responsabilidades, va a tener que hacerse cargo, va a tener compromisos, va a tener que hacer un montón de cosas en esa libertad claro. y sobre todo Exacto. tomar decisiones. Y esas Claro. decisiones, el esclavo se da cuenta, no pueden ser decisiones, por ejemplo, tiránicas, porque justamente él ya fue Claro. víctima de eso. Entonces el chabón Exacto. cuando llega, medio que le dicen, bueno, no me acuerdo cómo era el final, pero en definitiva el tipo no quería ser libre, decidía esto, digamos, la servidumbre voluntaria, elegía eso. Totalmente. Es muy probable que Woody Allen haya leído este texto que vos estás Sí, mencionando, es muy porque probable. el Porque texto suena es igual, es maravilloso, no me a acuerdo la, a el la nombre. Guatí. Sí. Claro, está buenísimo lo que contás, Tomás. Y aquí, efectivamente, ¿no? Para cerrar Ujú, con el amigo Etienne de la Guatí, ujú. eh, lo que se propone precisamente, o trata de demostrar en este texto, insisto, que es del siglo XVI, Sí, qué loco, ¿no? Es un qué momento, locura. además, un bisagra, ¿no? Estamos saliendo de la Edad Media, ¿no? Como civilización, digo, con la humanidad, digo, está saliendo de la Edad Media. Ujú, El tipo escribe esto a los 18 años, ujú. ¿no? Es bastante extraño esto. Y digo, pero sin embargo muy actual, ¿no? Y lo que Sí, se propone demostrar es precisamente el origen de esta servidumbre voluntaria. Y él dice, es al mismo tiempo, ese origen radica en la aspiración de los que obedecen a sí, mandar, la aspiración que tienen los que obedecen a mandar. ¿Por qué? Porque tiene que haber una identificación entre quien manda y quien obedece. claro. La pregunta por la obediencia es una pregunta política fundamental, ¿no? ¿Por qué obedecemos? Una sociedad se sostiene precisamente porque obedecemos, porque tenemos internalizado, como ustedes quieran llamarlo, cantidad de actividades que uno realiza sin pensar, de un modo automático. Es decir, hay un disciplinamiento de los cuerpos, de las voluntades, que hace que uno cuando ingrese a un aula se siente, ¿no? Cuando Ujú, va a la jardín de infantes, bueno, te cagan a pedo para que estés sentado, ¿no? Y vas efectivamente domesticando o te van domesticando el cuerpo humano y la mente, la psiquis, etcétera. Bueno, efectivamente, la pregunta por la obediencia es una pregunta fundamental. ¿Cómo se construye esa obediencia? Y obediencia sin consentimiento resulta imposible. ¿Por qué? Porque quien obedece sin creer en su deber de obedecer, obedece mal y no obedece durante largo tiempo. Para mí, y con esto cierro, lo más peligroso de esta época que se abre ahora, más allá de cómo uno pueda pensar, que no se trata simplemente de una cuestión, creo, de pensamiento, es la obediencia, la creencia y el mandato que se está construyendo respecto precisamente de sostener ideas que en apariencia tienen que ver con la libertad, pero me parece que tienen que ver en el fondo con la eliminación, hay que decirlo, con la destrucción de todo aquello que se oponga a un modelo que no se sabe bien cuál es, ¿no? Pero que tiene que ver efectivamente con destruir al oponente, al contrincante, ¿no? Y las declaraciones, perdón que lo traiga, pero las declaraciones de Mauricio Macri de estos días, ¿no? Llamando a la juventud a salir Hoy lo precisamente, decía, sí, ¿no? hoy lo contaba, sí. ¿No? Sí, De los orcos, ¿no? Cuando sí. dijo que, bueno, son orcos, etcétera. Bueno, Sí, y sí, llamando a la. para los que no sepan, y lo Claro, dije hoy temprano en la mañana, pero lo podemos repetir, llamó a los jóvenes libertarios a que salgan a la calle a defender las medidas que va a tomar el próximo gobierno frente a los que, según él, los orcos tira piedra, ¿no? claro, Digamos, de algún modo dijo eso. O exacto. sea, lo que hizo fue llamar a los jóvenes libertarios a pelear mano a mano en la calle con los que se manifiesten en contra de las medidas. Eh, Es una. Algo de un nivel de cobardía, además, bueno, no importa. Sí, Sí, un nivel de cobardía tremendo y un sí. nivel de peligrosidad viniendo Sí. de un referente político, de un Sí, claro, claro, claro. expresidente, Sí, no, no, de no, un es un. armador No, del no. espacio político, con un nivel de peligrosidad tremendo, Sí, porque lo que sí, detecta muy bien ahí Macri, me sí. parece, lo detecta de un modo muy inteligente, Ujú. es precisamente que Javier Milei ha ganado con un amplio margen y eso le da legitimidad Claro, a las medidas que va a tomar. obvio. Y efectivamente, no es como en su gobierno que ganó ahí nomás. Hay una legitimidad. Y esa legitimidad
tiene que ver efectivamente con una obediencia, pero una obediencia creída, Sí, una obediencia eficaz. Y me parece que está jugando con eso, y jugar con eso sí. es peligrosísimo, desde el punto de vista democrático, ¿no? Sí, sí, porque Desde el además punto de vista, no dejan de ser pibes que están convencidos. Entonces eso, o por sea, eso, estás abusando de esa claro, convicción. La estás llevando a niveles... claro, Sí, sí, bueno, ya veremos cuáles son las consecuencias. Pero sí, hay que estar atentos a todo eso. Totalmente, totalmente. Faba, así es. la rompiste otra vez. Yo igual todavía prefiero ser esclavo, ¿eh? A mí no, ya, si me lo preguntan. Te agradezco muchísimo A vos, toma. y bueno, la seguimos la semana que viene. Perdón que esta La semana te seguimos. escribí temprano. Eh, No, por favor. pero estábamos, Estábamos sin ánimo, sí, estábamos sin ánimo. Digo, como usted estaba durmiendo a esa hora no, también, ¿verdad? tranquilo, hay que descansar, hay que descansar. Después de las elecciones. Con Toma. ustedes, Julián Fava, Julián.fava en redes sociales, vayan a seguirlo, a conversar, a preguntarle, a pedirle que les diga el nombre del libro, del texto del que habló, los autores, lo que quieran. Bueno, escríbanle ahí en Instagram, lo repito, @Julián.fava, y el miércoles que viene tendremos, bueno, o quizás en estos días, no sé, en algún Así momento. es. Pero En algún momento. el miércoles que viene seguro, pero por ahí Seguro. claro, te tiro un mensaje, por favor, ayúdame. Y suscríbanse en tomadurrie.com, por cierto. Gracias, Pame. Gracias, Fava. Hoy vamos a cerrar con una canción de A los usted. Rolling Stones, esta columna, que se llama I'm Me Free. encanta. I'm Free. Que me parece un muy buen nombre para cerrar. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Chau, Fava, querido.